Buenas noches a todos, soy Diego Barrera y mi discurso se tratará sobre José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui Lachira fue un escritor, político, pensador y periodista peruano. Nació el 14 de junio de 1894 en Moquegua, autor de diarios y revistas. Tuvo como obra más célebre siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Desde 1909 fue partícipe en la política nacional de la mano de su labor periodística. En 1919, el gobierno de Augusto B. Leguía le otorgó una beca para que viaje a Europa, esto con el fin de alejarlo del país, ya que era un duro crítico del régimen. En Italia complementó su formación socialista, estudiando el marxismo. Se relacionó con intelectuales de aquella época y se casó con Ana Chiappe. Además, visitó Francia, Alemania y Checoslovaquia, donde alimentó su visión ideológica. Luego de residir algunos años en el viejo continente, vuelve al Perú en 1923. Fue en 1925 cuando publicó su primer libro, La escena contemporánea, una compilación de artículos y crónicas donde se narraban sucesos, pensamientos y personajes no conocidos dentro del entorno popular, lo que generó un impacto en los círculos intelectuales del Perú y Latinoamérica. En 1926 funda la revista Amauta, que tenía como objetivo plantear, esclarecer y conocer los problemas peruanos desde el punto de vista de doctrinarios y científicos. Esta revista influyó considerablemente en la cultura peruana contemporánea, debido a que brindó un espacio para el intercambio de ideas contra pensadores de diversos países, así como incentivar la participación de escritores, artistas, ideólogos y filósofos europeos. En 1928 publicó su emblemática obra, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, texto que aborda la complicada situación económica, política y cultural social del país. Dicho ensayo generó en poco tiempo una nueva mirada del pensamiento e historia del Perú y Latinoamérica. Las personas que lo seguían comenzaron a llamarlo el Amauta, debido a que en quechua dicha palabra significa maestro. En 1929 fundó la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP. Era considerado no solo uno de los mejores pensadores latinoamericanos del siglo XX, sino además un gran y muy original pensador marxista. Fue en el ambiente post Primera Guerra Mundial de los 20 que Mariátegui desarrolló su pensamiento. Se definía como marxista convicto y confeso. En la presentación de Mauta decía que estudiaremos todos los grandes movimientos de renovación políticos, filosóficos, artísticos, literarios, científicos. Todo lo humano es nuestro. El marxismo de Marx, Engels, Lenin y el socialismo colectivista de las comunidades indígenas de la Sierra formaron las líneas generales de su pensamiento. Una fuente fundamental en el desarrollo intelectual de Mariátegui fue el escritor socialista Luis Araquistáin, un socialista desde la Primera Guerra Mundial. Araquistáin militaba en el Partido Socialista Obrero Español y publicaba varios artículos socialistas en la revista España, que dirigía desde 1916 a 1922. Esta revista llevaba críticas sociales muy acertadas. Esta influencia fue fundamental en orientar el pensamiento del peruano hacia sus actuales condiciones sociales e iniciar sus trayectorias en un marxismo revolucionario. Fue uno de los primeros en desarrollar un marxismo revolucionario a partir de la realidad de América Latina, pensar en América Latina. Mariátegui fue capaz de dilucidar la realidad peruana y latinoamericana a la luz de su método marxista y la plenitud de experiencias personales e intelectuales que había tenido en Europa y Perú. Se encaminaba hacia un original análisis de su propia realidad. El análisis de Mariátegui usa una metodología marxista precisa. Sus análisis de la realidad peruana vieron la existencia simultánea de tres sistemas económicos en el Perú: el feudalismo europeo que implantó España, los remanentes de las comunidades andinas, la modalidad económica capitalista que se puede encontrar en ciertas áreas costeras, que estaban relativamente libres de la dominación feudal del Gamonal. Esta fue una original contribución de Mariátegui y proporciona excelentes medios para poder ver una difícil realidad nacional. Es también un excelente ejemplo de cómo Mariátegui conecta la teoría marxista a las concretas condiciones nacionales que estaban bajo análisis. Está muy consciente de la preparación educativa y cultural que, incluso el más progresista iluminado de los trabajadores y campesinos peruanos, habría de necesitar para participar en un movimiento socialista. Mariátegui vio la preparación educativa obrera como un medio para preparar el camino para una eventual revolución socialista en el Perú. Este tipo de educación socialista ayudaría a fomentar la conciencia entre el proletariado, tanto urbano como rural, y el campesinado. Además,
Y más adelante prepararía a la vanguardia obrera para el papel que eventualmente jugaría en el movimiento socialista. Algunas obras completas que fueron publicadas de manera póstuma fueron La escena contemporánea, La novela y la vida, Siegfried, El profesor Canella, El artista y la época, Peronismo el Perú, Signos y obras, Análisis del pensamiento literario contemporáneo, entre otras destacadas. José Carlos Mariátegui falleció el 16 de abril de 1930 en Lima, a la edad de 35 años, y fue enterrado en el cementerio Previstero Maestro. Gracias.